Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía del mundo porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar. Ya saben que aquí nos encanta el chisme, pero del bueno, del que nos deja pensando, del que nos hace decir, con razón. Y hoy específicamente vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta, de bits en el mundo digital. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Demet Özdemir. Y no solo de Demet, sino de la bomba que soltó, del silencio que rompió y por supuesto, de lo que dijo sobre, nada más y nada menos que Can Yaman. Así que si eres fan de estos dos titanes de la televisión turca, si te has devorado cada episodio de sus novelas, si has seguido con lupa cada publicación en redes sociales, si, en resumen, te interesa este culebrón de la vida real. Este es tu vídeo. Ponte cómodo, prepárate tu bebida favorita, y acompáñame a desentrañar este misterio. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, o si eres de los que disfruta mis vídeos pero aún no se ha suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te vas a arrepentir, porque aquí siempre tendremos los mejores chismes, las noticias más jugosas y las reflexiones más interesantes sobre el mundo del espectáculo. Así que dale al botoncito rojo y forma parte de esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, ha estado en el ojo del huracán desde su explosivo salto a la fama. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura de admiración para muchos, pero también en objeto de escrutinio constante. Y es que, como suele suceder, su vida personal, y en especial sus relaciones amorosas, han generado mucha curiosidad entre sus seguidores y los medios de comunicación. Y claro, cuando hablamos de las relaciones de Demet, es inevitable que el nombre de Can Yaman salga a relucir. Can, ese galán de telenovela, ese actor con una química arrolladora en pantalla, ese compañero de reparto que encendió la chispa de la imaginación de muchos fans. Su relación, o mejor dicho, su aparente relación con Demet, ha sido un tema recurrente durante años. Desde el inicio de su colaboración en Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional, las especulaciones sobre un romance entre ellos fueron constantes. La química que irradiaban en pantalla era palpable, sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Y claro, los fans, como buenos detectives, juntaron todas las pistas, leyeron entre líneas, analizaron cada fotografía y vídeo en redes sociales, y llegaron a la conclusión, para muchos indiscutible, de que Demet y Can eran algo más que amigos. La prensa del corazón, por supuesto, no se quedó atrás, y alimentó el fuego con titulares sensacionalistas y rumores de todo tipo. Durante un tiempo Demet y Can jugaron al despiste, no confirmaban ni negaban nada, pero tampoco se esforzaban demasiado en desmentir los rumores. Sus apariciones públicas juntos eran escasas, pero cada vez que coincidían, la tensión se sentía en el aire. Y así los fans se mantuvieron en vilo, esperando una confirmación que nunca llegó. Pero el tiempo pasó y con el tiempo la situación entre Demet y Can se enfrió. Los proyectos profesionales los llevaron por caminos diferentes y sus vidas se distanciaron. Y aunque las especulaciones sobre un romance persistieron, cada vez se hicieron más débiles. Y fue así hasta que Demet decidió romper el silencio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Demet, en una reciente entrevista, decidió hablar claro sobre su relación con Can Yaman. Una entrevista que dejó a muchos con la boca abierta, que sorprendió a otros, y que, como era de esperarse, generó mucha polémica. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Pues, en primer lugar, Demet dejó claro que nunca hubo una relación romántica formal con Can. Que todo lo que se vio en pantalla, la química, la complicidad, fue producto de una gran profesionalidad y una buena amistad. Según Demet, la conexión que se percibía era real, pero no en el sentido romántico que muchos fans imaginaron. Explicó que Can es un compañero de trabajo que siempre la apoyó, que fue un gran amigo y un excelente profesional. Y aunque reconoció que su relación en el set era muy cercana, insistió en que nunca cruzaron la línea de la amistad. También dejó claro que durante todo ese tiempo, ella y Can estaban muy conscientes de la expectación que generaban, y que esa presión de los medios y de los fans también influyó en cómo se comportaban en público. Lo que muchos interpretaron como un coqueteo o un romance, según Demet, era simplemente su forma de interactuar como amigos y compañeros de trabajo, una forma de mantener la energía y la química que se veía en pantalla.
En cuanto a las razones por las que no hicieron pública su relación, Demet explicó que en primer lugar, no había una relación que hacer pública. Y en segundo lugar, que prefirió mantener su vida privada al margen del ojo público, protegiéndola de la intromisión y las especulaciones. Para Demet es muy importante separar su trabajo de su vida personal, y durante ese tiempo sintió que era necesario establecer esos límites. Y aunque entiende que sus fans sintieran curiosidad sobre su relación con Khan, ella considera que siempre fue importante mantener el respeto y la privacidad de ambos. Estas declaraciones de Demet han causado revuelo en las redes sociales. Muchos fans se han sentido decepcionados al ver que su shipeo favorito nunca fue real. Otros, en cambio, han apoyado a Demet por su sinceridad y por hablar claro sobre un tema que durante tanto tiempo generó incertidumbre. También hay quienes han puesto en duda las palabras de Demet, argumentando que sí hubo algo entre ellos, pero que por algún motivo no quieren hacerlo público. Y claro, como suele suceder en estos casos, la polémica está servida. Pero más allá de la decepción de los fans, o de las dudas de los más escépticos, lo que es evidente es que Demet ha puesto punto final a un capítulo que durante mucho tiempo fue un foco de especulaciones. Con sus palabras ha dejado claro que su relación con Khan fue profesional y amistosa, y que nunca hubo un romance formal entre ellos. Y aunque esta noticia pueda doler a algunos, también es una muestra de honestidad y transparencia por parte de Demet, quien ha decidido poner fin al misterio y hablar con la verdad. Y no solo eso, también ha defendido la importancia de proteger la privacidad y los límites entre la vida personal y profesional. Ha explicado que no siempre lo que se ve en pantalla es un reflejo de la realidad, y que es importante respetar los espacios de los demás. En este sentido, Demet ha enviado un mensaje muy claro y contundente sobre la importancia de la privacidad y los límites en el mundo del espectáculo. Y también ha dejado claro que no todos los shippeos son reales, y que no siempre las relaciones que se ven en pantalla se extienden a la vida real. Y hablando de vida real, la vida de Demet ha seguido su curso, independientemente de las especulaciones sobre su relación con Khan. Después de su participación en Erkenci-Kuş, Demet ha seguido trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha protagonizado otras exitosas series y películas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en imagen de varias marcas reconocidas. Y no solo su carrera ha ido viento en popa, su vida personal también ha dado un giro. Después de su comentado romance con Ozan Koç, con quien incluso llegó a casarse, la actriz ha vuelto a encontrar el amor, esta vez en brazos de un reconocido empresario. Un giro que ha vuelto a poner su vida personal en el ojo público, pero que ella ha enfrentado con madurez y serenidad. Y aunque sigue siendo objeto de especulaciones y rumores, Demet ha aprendido a manejar la presión mediática, a proteger su privacidad y a disfrutar de su vida sin dar explicaciones constantes. Y en cuanto a Can Yaman, él también ha seguido su propio camino, independientemente de los rumores sobre su relación con Demet. Después de su participación en Erkenci-Kuş, Can se mudó a Italia, donde ha continuado su carrera como actor. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en una figura muy popular en el país europeo. También ha trabajado como modelo y ha participado en varias campañas publicitarias. Y aunque sus caminos profesionales y personales se han separado, la química que mostraron en pantalla junto a Demet siempre quedará en la memoria de sus fans. Una química que, como hemos visto, no se tradujo en un romance real, pero que sin duda contribuyó al éxito de Erkenci-Kuş. Y aunque muchos siguen esperando una reconciliación o un reencuentro, la realidad es que, al menos por ahora, Demet y Can han tomado caminos separados, y que cada uno ha encontrado su propio lugar en el mundo del espectáculo y en la vida real. Y es que al final, lo que nos queda es una reflexión sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. De entender que los personajes que vemos en pantalla son precisamente eso, personajes, y que la vida de los actores es diferente a lo que se muestra en las novelas o las películas. También nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, y de no asumir que todo lo que se ve en redes sociales o en los medios es la verdad absoluta. Demet ha sido muy clara en su mensaje: la realidad es mucho más compleja de lo que parece, y es importante respetar los espacios de los demás. Y también nos recuerda que las relaciones, ya sean de amistad o de amor, son asuntos privados, y que no tenemos derecho a meternos en la vida de los demás. Demet ha dejado claro que su relación con Can fue amistosa y profesional, y que nunca hubo un romance formal entre ellos.
Y aunque esta noticia pueda decepcionar a algunos fans, es importante respetar su decisión y aceptar la realidad tal y como es. Y bueno, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Un vídeo que estoy segura ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Demet Özdemir y sus declaraciones sobre su relación con Can Yaman. Un tema que ha generado tanta expectación y que finalmente ha sido desvelado por la propia protagonista. En resumen, Demet ha dejado claro que nunca tuvo una relación amorosa con Can, que su conexión en pantalla fue producto de una gran química y amistad, y que siempre protegió su privacidad y su vida personal. También nos ha recordado la importancia de separar la ficción de la realidad, de respetar la privacidad de los demás y de no asumir que todo lo que se ve en los medios es la verdad absoluta. Un mensaje muy claro y contundente que nos hace reflexionar sobre cómo vemos a nuestros ídolos y sobre cómo interpretamos la información que recibimos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido, y sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor este culebrón turco. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto, así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ella y Can? ¿O quizás comparten la opinión de que es importante respetar la privacidad de los demás? Quiero saber sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me regalen un me gusta si disfrutaron este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y que por supuesto, se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos chismes, noticias y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Recuerden que aquí siempre tendremos el contenido más jugoso y entretenido para ustedes. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Cuídense mucho.